comenzar un año en tu presencia. Y aunque sabemos que tú no eres un Dios limitado a un sitio específico, sabemos que tú no solamente vives en un templo, en un santuario, en un hábitat específico como puede ser este lugar donde estamos milagrosamente en este mediodía. Sabemos que tú estás en todos lados, que tu presencia se puede manifestar en cualquier lado, porque el mundo está en tus manos. Y el mundo te pertenece y el mundo es el producto de tu palabra, porque tú hablaste y el mundo fue hecho. Tú pronunciaste y la luz creó y separaste las tinieblas de la luz, creaste todo lo que existe sobre este universo. Y nada podemos enseñarte cómo el barro le puede decir al alfarero cómo tiene que el alfarero trabajar. Cómo nosotros, siendo tu creación, te podemos decir a ti cómo hacer, qué no. Por eso, reconociendo ese principio de que somos tus criaturas, de que nosotros somos tus hijos, en este mediodía, en este primer domingo del año, no queremos juntarnos para decirte a ti qué hacer, ni para decirte a ti cómo hacerlo. Queremos juntarnos para adorarte. Y la razón y el producto y el resultado de esta reunión es solamente eso. Nos juntamos como tu familia, nos juntamos como tus hijos, nos juntamos como hermanos, con el propósito de exaltarte por sobre la circunstancia. Padre, comienza un año por delante, nos estás regalando la oportunidad otra vez. Permítenos a todos en este mediodía reflexionar sobre tu gracia sobre nosotros. Estamos aquí, estamos vivos, con luchas, con problemas, con dificultades, con el alma cansada, con pocas fuerzas, quizás hasta con mucha fe, pero no tantas ganas. Así que aquí estamos y así nos presentamos delante de ti, tal cual como nosotros somos. Señor, hemos entendido en el tiempo que caminamos contigo que si hay alguien a quien no podemos engañar es a ti. Podemos actuar un tiempito delante de los seres que amamos y fingir un poco en la congregación en la que nos congregamos o asistimos o visitamos. Pero la verdad es que delante de tu presencia nadie puede ocultar absolutamente nada. Y así estamos en este mediodía, con un corazón transparente, arrepentido, con un corazón humillado, con un corazón agradecido. Porque creemos con todo el corazón que tú harás grandes cosas. Señor, gracias por todas los cambios y las vicisitudes y los altos y bajos. Gracias por esta tremenda montaña rusa en la que vivimos. Porque eso nos enseña que la vida cambia y parece que cambia cada vez más rápido. Pero sin centrarnos en las cosas que cambian tan rápido, nos queremos centrar en ti, que eres un Dios que no cambia, que no tiene sombra de variación, que no cambia de opinión, que no cambia de parecer, que ha designado un propósito bendito para cada uno de los llamados. Y ese propósito es el que tú cumplirás con cada uno de nosotros. Y cuando se cumpla, solamente diremos que ha sido tu gracia. Solamente diremos que ha sido tu amor, solamente diremos que ha sido tu mano de benevolencia sobre nosotros, porque la verdad es que ninguno tiene méritos en absolutamente nada de lo que ocurre bueno a nuestro alrededor. Por último, te quiero agradecer, Señor, con toda la congregación a la que lidero, por tu fidelidad a pesar de nuestra infidelidad, por tu bondad a pesar de nuestra falta de bondad, por tu misericordia a pesar de que nosotros no lo fuimos, por tu gracia derramada sobre nosotros a pesar de tantas faltas y de tanto pecado y de tantas cosas que no son buenas
mientras las hacemos parecer así. Cantemos juntos otra vez esa canción que decía, grandes cosas Dios hará. Pero ahora me vas a ayudar a cantarlo desde un punto de vista de gracia de Dios. Me vas a ayudar a cantarlo desde un punto de vista de persona que no lo merece. Me vas a ayudar a cantar desde un punto de vista de lo que realmente nosotros somos, humanidad caída, pecaminosa, que no merecíamos nada de lo que tenemos, que no tenemos un solo mérito por nada de lo que tenemos, y que todo lo que tenemos Dios nos lo da simplemente porque nos ama. Vamos a cantar Dios hará grandes cosas, sabiendo que el único que puede hacer las cosas grandes es Él. ¿Están de acuerdo conmigo? Ponte en pie otro poquito, por favor, y cantemos otra vez. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo. Levanta tu mano al cielo conmigo y cantemos. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo. Porque somos tuyos, Jesús. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo. Lo creemos, Señor. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo. Cantemos otra vez. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará. Señor, sabemos que el único grande en todo este asunto eres tú. Y sabemos que todo lo que suceda en nuestras vidas tiene un solo mérito y es la cruz. Es el sufrimiento y la salvación que nos hace entregado de manera inmerecida a cada uno de nosotros. Así es. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo. Gracias, Jesús. Te amamos, Señor Jesús. No hay nadie como tú. Amén. No hay nadie como tú, Señor, te lo decimos, no hay nadie. No hay nadie como tú, no hay nadie. Cante conmigo. No hay nadie como tú. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en esta iglesia. ¿Alguien lo cree conmigo este mediodía y lo canta fuerte? Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará. Sí, Señor. Amamos y amamos tu presencia. ¿Alguien puede aplaudir a esto? Así es. Gracias, chicos.
Gloria a Dios, tomen asiento. Me prenden un poco las luces, por favor, de allá abajo. ¿Se puede? Gloria a Dios. Que el Señor los bendiga. ¿Cómo están? Dios mío. Que Dios los bendiga. ¿Cómo están? Digo, si esa es la cara de bien, ¿cómo es la cara de mal? Estoy un poquito preocupado. Yo sé que las canciones que cantamos o las músicas que usamos para adorar, de repente no se puede cantar muy bien o no se puede oír, no se le puede oír a usted normalmente, como se le escucha desde aquí arriba, porque usted tiene un cubreboca, un barbijo. Así que voy a tratar de crear una especie de barbijo que tenga alguna apertura para que cuando usted cante se escuche, digo, y motiven a los que están acá arriba. Es una bendición para mí estar en el primer domingo del año con ustedes, reunidos para meditar y pensar un poco acerca de la palabra de Dios. Yo les animo a que ustedes, por esta circunstancia en la que estamos atravesando, hagan todo lo imposible por estar a las 12 del mediodía en el servicio. Yo les animo a ustedes a que el día que el Señor venga por ustedes, el que venga, no lleguen tarde. Amén. Porque no sé si ustedes van a poder agarrarse de la cola de algún ángel para irse con el Señor. Yo espero que ninguno se quede por haber llegado tarde. Digo, hay gente que no va a ser salva, digo, pero para ustedes que son salvos, el día que venga el Señor a buscarnos, por favor, no lleguen tarde ese día, no me hagan quedar mal. ¿Está bien? ¿Ahora me entendieron? Perfecto. El servicio es a las 12. La razón por la cual les pido que me ayuden en eso es porque también tenemos un tiempo limitado, prudente. Nadie me obliga, nadie me saca de aquí, pero todo lo hacemos de una manera más compacta, quizás menos alabanza, menos tiempo en el que el predicador habla. Intentamos, dentro de lo posible. Ustedes saben, es muy difícil que yo deje de hablar. Si no hablo me salen carteles, pero mientras intento predicar lo más compacto posible, o la música se hace lo más reducida posible, contamos con tu ayuda en eso, ¿no es cierto? Para no extender el servicio. Queremos ser prudentes, 1 hora, 1 hora 15, como mucho, sobre todo en el día de hoy que saliendo del servicio tenemos la oportunidad, la bendición, la grata propuesta de salir a la vecindad a repartir las invitaciones para el Grand Opening, que finalmente lo vamos a lograr el próximo domingo 10 de enero, nosotros en español a la 1 de la tarde. Diga conmigo a la 1 de la tarde. Sí, entonces mire ahí, por favor, ya usted sabe, ahí usted tiene un poquito más de chance de venir más tarde, pero mire, no le conviene venir tarde y ahora le va la razón. Hay tacos y hamburguesas de In-N-Out de 11 de la mañana a 12:30 del mediodía. O sea que por 1 hora y media usted tiene oportunidad de comer este lunch que le estoy ofreciendo. Así que ahora sí, si usted quiere venir tarde, la propuesta es que usted se va a perder de comer una hamburguesa gratis a usted que le gusta lo gratis. ¿Sí? Así que yo estoy convencido que ese día, próximo domingo, todo el mundo va a estar acá temprano, peinadito para atrás, porque estamos de fiesta. Finalmente llegó el día de la inauguración que tanto hemos deseado y tanto hemos sufrido personalmente hablando, al igual que el equipo de líderes de la iglesia Bridge y Bridge en español. Si trajiste Biblia en este día, te voy a pedir que la abras conmigo en la segunda carta a Timoteo. Vamos a ver juntos el capítulo 4 del verso 1 al 5, solamente algunos versículos nada más. Sean todos muy bienvenidos, todos muy bienvenidos. No sé si usted se anima a voltearse al de al lado o si deja que lo salude, no beso no, por favor, no mano tampoco, solo así de lejitos. Entienda que no es fuchi, pero es lo que hay, ¿sí? ¿Sí? O entonces, lo ungimos con San Sanitizer luego. Entonces te vas a la Biblia, a segunda carta de Timoteo, capítulo 4, verso 1 al 5. Y en el día de hoy estoy comenzando una nueva serie que hemos llamado ¿Todavía existen buenas noticias? Y la verdad que en este mundo caído, patas para arriba en el que vivimos, las buenas noticias son lo que escasean. Pero vamos a ver qué importante es para nosotros enfatizar en la gran buena noticia, que lógicamente es Jesucristo. Y quiero hablar puntualmente en el día de hoy de recuperar la pasión por la evangelización. Recuperar la pasión por la evangelización. Alguno de ustedes estará pensando que va a escuchar lo que ha escuchado quizás
reiteradas veces por su servidor y por otros hermanos o hermanas que enseñan la palabra de Dios, pero yo quiero animarte a que me des la oportunidad de ir por otro lado. Y no voy a hablar de técnicas de evangelización, ni voy a hablar de cómo hacerlo o cómo dejar de hacerlo. Quiero ir un poquito más profundo y quiero que me prestes tu paciencia y tus oídos en el resto de estos minutos. Dice el texto de la palabra de Dios que vamos a usar el día de hoy. Pablo le escribe a Timoteo, segunda carta a Timoteo, capítulo 4, 1 al 5, dice: en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. Predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. Corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que, llevados por sus propios deseos, se rodearán de maestros que le dirán las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta el sufrimiento, dedícate a la evangelización, cumple con los deberes de tu ministerio. Pablo, que es el padre y guía espiritual de Timoteo, que es un joven pastor en una ciudad llamada Éfeso, una ciudad que se caracteriza por ser un puerto y por ser un lugar de tránsito de la época, donde cada persona venía haciendo negocios y a la misma vez iban quedando en esa especie de isla, en esa especie de costa, y cada quien que venía de diferente lugar también no solamente traía su mercadería, sino que también traía su propio Dios. Por lo tanto, hay mucha relevancia en este lugar en cuanto a las creencias. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo: va a haber un momento donde todo el mundo va a querer escuchar cualquier cosa de las que aquí se dice. Pero es importante que tú seas enfático, hagas énfasis en la evangelización. Y me gusta la palabra a tiempo y fuera de tiempo, que es la palabra que usa la mayoría de las traducciones Valera 1960. Yo leí la versión internacional que dice: hazlo cuando no sea oportuno, cuando sea oportuno y cuando no sea oportuno. Me gustan las cosas que no son oportunas, por eso me llamó mucho la atención cómo traduce la Biblia en este caso. Predica en un momento oportuno y predica cuando no sea un momento oportuno. Ahora, ¿cómo alguien puede evangelizar en un momento no oportuno? Antes de llegar a ese punto, tengo que definir qué es evangelización. La evangelización fue un nombre, o es un nombre que utilizamos para denotar un grupo o una persona que sale a anunciar o a predicar o a compartir del evangelio. La palabra evangelización, como la palabra cruzada de evangelización, la mayoría de los latinos lo conocemos de esa manera porque en Latinoamérica se usó mucho ese término, ¿no? Cruzada de evangelización, cruzada de fe y milagros. Un nombre que después se reevaluó y se volvió a pensar una y otra vez porque cruzada era el nombre que utilizaban los españoles cuando venían a evangelizar a las fuerzas a todos los indígenas que vivían en Latinoamérica, matándolos cuando no se convertían a la religión oficial, o sea, la religión católica. Usaban el nombre cruzada. Así que si vamos a la historia, la palabra cruzada no te anima demasiado, más bien te hace pensar en todo lo malo que sucedió. Cuando la gente habla de cruzada, de evangelización, cuando habla de la evangelización, no está hablando de colonización, una cosa completamente diferente. Evangelizar es te vengo a compartir una noticia buena. Colonización es te vengo a que tú hagas lo que yo quiero que tú hagas. Si hablamos de misiones, pasa lo mismo. La gente colonizó en su buen sentido de la palabra, no evangelizó. La gente nos presentó a Cristo eficientemente a través de los años de la evangelización. La gente hizo a la fuerza a la gente a su manera, porque pensaba que era así. Déjeme poner algún ejemplo de las tantas cosas que la iglesia cristiana tiene alrededor del mundo, y es, por ejemplo, el tema de la forma de vestir, cuando hablo de colonizar versus evangelizar. Me recuerdo una historia que alguna vez algún profesor me contó en cuanto a cómo la diferencia, para que yo viera la diferencia entre colonizar y evangelizar, y él contó una historia que es muy graciosa y es justamente de una persona que utilizaba
un manto en su cabeza como una especie de reverencia a Dios, pero fueron a evangelizar a un lugar remoto del África donde las personas estaban completamente desnudas. Solamente usaban un taparrabo, nada más. Parece que para el día del cumpleaños de la misionera, que había ido con tanto entusiasmo a intentar evangelizar a esta tribu del África, el grupo de mujeres de las que habían sido evangelizadas, que eran las personas nativas, se juntaron y dijeron, vamos a darle una alegría a la misionera, vamos a vestirnos como ella dice que hay que vestirse, vamos a utilizar la vestimenta que ella tanto insiste que tengamos que usar. Así que se sacaron el taparrabo y se lo pusieron en la cabeza. Y entonces fueron a una reunión para hacer sentir feliz a la misionera, porque al fin y al cabo habían entendido cómo la misionera quería que se vistieran. Eso es colonizar, no tiene nada que ver con evangelizar. El evangelismo, la evangelización no es para imponer lo que a ti te parece que tiene que ser, o cómo la persona debe hablar, o cómo la persona tiene que vestirse, o cómo la persona tiene que comportarse, porque la verdad es que el poder de la evangelización radica en el poder del evangelizador supremo, que es Dios, que es Jesús, que es el mismo mensaje. Bien, evangelización, evangelismo, evangélico, evangelio, lo que significa es buena noticia. Puede gritar conmigo fuerte, si se anima, tengan cuidado con el virus. Sáquese un poquito, o bájeselo un poquito y gríteme buena noticia. Bueno, ustedes suenan fuerte hasta con todo y barbijo. Excelente. Entonces, entendamos eso, por favor, que el evangelismo, la evangelización, son las buenas noticias. Me gusta, por ejemplo, los 4 primeros libros del Nuevo Testamento, que se llaman ¿cómo? Los 4 evangelios. ¿Por qué? O evangelios sinópticos. ¿Por qué? Porque están hablando justamente de la buena noticia. No es que lo otro sea menos importante, es que los evangelios te relatan justamente del Dios que se hizo hombre, que caminó entre los hombres, que hizo milagros, sanó enfermos, curó leprosos, estuvo con prostitutas, se hizo amigo de los pecadores y de los cobraimpuestos y entonces muere, resucita para entonces ahora hacer más grande y notorio en el mundo entero la buena noticia, que es que tenemos libertad en Jesucristo, libre acceso por su gracia, perdón de nuestras culpas, de nuestros pecados y de todos nuestros errores u horrores pasados, presentes y futuros. Eso que dije yo acá merece un aplauso por lo que dije, no por nada más. ¿Sí? Un Dios que nos perdona. Francisco de Asís, San Francisco de Asís, como se lo conoce, este monje, decía lo siguiente, y me llama la atención y te lo comparto. Prediquen el Evangelio, decía él, en todo el tiempo, y si es necesario, usen palabras. Prediquen el Evangelio todo el tiempo, y si es necesario, usen palabras. En resumidas, creo que la evangelización más eficaz que una persona puede hacer no es tanto por lo que diga, sino por lo que haga. Y no es tanto por lo que haga, sino por cómo sea. Al comienzo de esta predicación, de esta exposición, de esta enseñanza, dije que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, tienes que enseñar en el tiempo y a destiempo. Tienes que enseñar en el tiempo oportuno y cuando no sea el tiempo oportuno. Ahora, la pregunta que tenemos que hacerle al apóstol Pablo, ya que no entendemos mucho cómo es que alguien puede predicar cuando no sea el tiempo, porque a ver, predicar cuando es el tiempo puede ser un domingo a la tarde o a la mañana, como me está pasando a mí ahora con ustedes. Yo estoy aquí intentando predicar, anunciarles algo a ustedes, enseñarles de la palabra y estoy tratando de hacer mi trabajo en cuanto a instructor, guía, maestro, pastor, etc. Eso podría ser alguien que te predica en el tiempo. Voy el domingo a la iglesia, ahí está la hermana que me dirige las canciones y que canta por mí. Ahí está el pastor o quien esté, algún líder, algún hermano de turno que enseña y estudia por mí. Y entonces yo solamente recibo lo que me toca recibir y me voy a mi casa. ¿Verdad que esa no es la vida cristiana? ¿No? Nada que ver, ¿no? El domingo debería ser la fresa en el postre. El domingo debería ser la motivación por la cual nos juntamos después de haber comido y bebido de la palabra de Dios toda la semana y nos juntamos ahora todos contentos, no desesperados, viendo a ver qué palabra Dios me dice o cómo la hermana me ayuda a adorar. Dicho sea de paso, el domingo debería ser la fresa en el postre, la cúspide de toda la semana gloriosa que pasamos en la presencia de Dios
disfrutando de sus bondades y predicando el Evangelio a pesar de que no pueda ser el momento oportuno. Hay cosas que en este año que comienza no sabemos cómo pintan, pero si vemos un poquito lo que ha pasado, posiblemente no tengamos la libertad absoluta como la hemos tenido en este tiempo que tanto añoramos que vuelva otra vez. Quizás la nueva normalidad no sea tan nueva y tampoco sea tan normal. Me parece a mí que eso es una buena oportunidad para aplicar este verso cuando Pablo le dice a Timoteo, predica cuando no sea el tiempo oportuno. Cualquiera puede pensar que el año 2021 no es un tiempo oportuno para predicar el Evangelio, porque no nos podemos reunir como nos reuniríamos si no hubiera pasado nada. O no puedo hablar con una persona en un café, como me hubiera gustado, como he hecho antes en tiempo pasado. Parece que este año pinta como un tiempo no oportuno para evangelizar. Pero la insistencia de Pablo a Timoteo sigue siendo la misma. Predica cuando sea un tiempo correcto y cuando no lo sea. ¿Será que Dios nos está intentando enseñar que posiblemente este año no sea uno de esos tiempos que no son oportunos, pero que el entusiasmo, el fuego y la pasión por anunciar la buena noticia no deberían menguar ni 2 rayitas en el corazón de nosotros? Me parece a mí que Dios nos está diciendo que este año que viene posiblemente sea un año de esos que no son oportunos para estar visitando amigos o de casa en casa o en reuniones por lo que está pasando y por lo que posiblemente pase en los próximos meses o quién sabe en todo el año. Pero eso jamás debe desviarnos del principio que todos tenemos que tener en cuenta, que más vale predicar cuando no sea oportuno, más vale predicar sin palabras, con acciones, y voy a decir algo más, y me parece que es lo más puntual e importante que ustedes y yo tengamos que aprender el día de hoy. No solamente con acciones, sino aún con nuestro propio comportamiento. Yo digo que la gente todo el tiempo está mirando a ver cómo nosotros reaccionamos ante la situación. Yo digo que la gente está mirando cómo nosotros reaccionamos ante la ofensa, cómo reaccionamos ante el dolor, cómo reaccionamos ante el rechazo, cómo reaccionamos ante las circunstancias que nos deprimen, nos entristecen, cómo reaccionamos ante las cosas que no nos gustan o que nos dañan o que nos lastiman. Yo estoy pensando que hay mucha gente que sigue mirando no solamente lo que nosotros hablamos, porque la verdad hablamos bonito, muy bonito, y hacemos también, quizás somos buenos para hacer a la hora de que alguien me tiene que ver. Yo cuando hablo de esto, nunca más voy a olvidarme en mi vida aquella hermana preciosa que alguna vez fue parte de nuestra congregación hace mucho tiempo atrás, en los comienzos de la iglesia, que es una hermana que me hacía reír tanto, la amo y la bendigo donde quiera que esté, pero es una hermana que se encargaba siempre de limpiar las mesas cuando yo pasaba por al lado. Cuando se podía, para los que no saben, teníamos como costumbre convivir, teníamos lo que conocemos como talento o comida, y comíamos y compartíamos, y esta hermana era buenísima para limpiar la mesa, pero era muy buena para limpiar la mesa cuando yo pasaba por al lado. Entonces la hermana usaba una cara de gracia, ¿no? Tomaba el limpiador y el trapo, la servilleta, y cuando yo pasaba entonces decía, shh. Era como una especie de adoración que la hermana hacía, ¿no? Porque yo la veía como que hacía unos movimientos como de... La hermana me parece que era danzora o algo así, o dancista, o como se llame esa cosa, o panderetista, era buenísima la hermana, pero me acuerdo que era muy buena para hacer algo, para hacer la obra a la hora de que alguien la mirara hacer la obra. Pero creo que este asunto de predicar cuando no es el momento oportuno va mucho más allá de eso. Porque es predicar sin palabras, mis queridos, es predicar sin actos. La verdad es que en este tiempo una de las cosas más hermosas que he visto, a pesar de tanto dolor, fue el hecho de que mucha gente se levantó para ayudarse entre sí. Y eso me honra, porque he sabido de mucha gente de la iglesia, de esta humilde iglesia, que se han ayudado hasta con lo que no han tenido. Y trataban de hacer el esfuerzo para ayudar a las personas que quizás estaban menos beneficiadas o que estaban pasando por algún problema. Eso fue encantador. Y debo confesarte que me da mucha alegría y me siento muy orgulloso de ser tu pastor. De ver que hiciste lo que hiciste desde tu corazón.
Te felicito, te bendigo y oro para que Dios te prospere al doble, para que sigas ayudando. Pero hay un escalón más. Y en esta mañana o en este día voy a ese escalón más. Al hecho de no voy a hablar, tampoco voy a hacer. Lo que voy a hacer ahora es comportarme. Y este es el tercer nivel. Y creo que es el nivel donde el apóstol Pablo quería llevar a su gran amado hijo discípulo Timoteo, porque él estaba en un lugar donde la cosa era complicada para hablar del Evangelio. No se podía hablar, no se podía hacer. Entonces, si no se puede hablar y no se puede hacer, ¿qué es lo que entonces me queda? ¿Qué me resta? Bueno, lo que me resta es comportarme. Y entonces, las personas que intentamos y nos esforzamos por comportarnos, somos el olor fragante, dice el apóstol Pablo. Somos la carta abierta. Somos personas que podemos quizás no tener oportunidad de hablar, porque no sabemos, porque no podemos. Siempre me acuerdo, ustedes saben, comienzo de año la mente uno recuerda, ¿no? Siempre me acuerdo de un hermano muy apasionado por la evangelización, pero me decía, pastor, estoy frustrado, porque en mi trabajo no me dejan hablar. Yo hablaba algo similar ahora y animaba a la congregación a compartir el evangelio, a predicar el evangelio. Entonces, él me decía, pastor, me siento frustrado. Otra hermana me decía, pastor, yo voy al gimnasio. Digo, qué bien, hermana, Dios la bendiga. Y hablo con las señoras que están en la clase conmigo. Y mientras hago zumba, intento predicar, pero es difícil hablar. No, yo decía, por el movimiento, no, dice, porque nadie me escucha. Oh, ok. A ti te ha pasado lo mismo. Si escuchas de mí el incentivo para predicar, como tu pastor, salgamos, hablemos, tú vas a decir, pastor, la gente no me quiere oír. La gente no quiere oír, la gente está muy preocupada, la gente está muy temerosa. ¿Quién va a querer tener una reunión conmigo sabiendo que puedo estar contagiado o contagiarme yo mismo de COVID? ¿Quién va a querer compartir conmigo un asunto de conversación y palabrerío? Nadie. La hermana y el hermano, los dos coincidían, diferentes historias, diferentes contextos, los dos coincidían con que se sentían frustrados porque en el trabajo obviamente no lo dejaban hablar. Tengo un amigo que en Argentina tuvo una compañía de construcción y su papá era la persona encargada de las construcciones y él era el segundo. Y tenía un empleado que lo había conocido en la iglesia y lo llevó a trabajar con él y entonces en los momentos de lunch el hermano cristiano que había sido contratado por mi amigo que era el cristiano a la misma vez y el líder del grupo decía, yo no sé, a Pedrito lo pierdo de vista, como que no lo veo. Entonces, dice, un día se vino como 15 minutos más tarde del lunch, al segundo día como media hora más tarde, al tercera hora como 45 minutos, al cuarto día ya me fastidié y lo fui a buscar y empecé por toda la obra en construcción a buscarlo a Pedrito. Pedrito, y me encuentro que Pedrito estaba en un rincón leyendo la Biblia. Entonces le digo, me dice mi amigo, le dije, Pedrito, no es momento para leer la Biblia. Y el hermano, enojado y fastidiado, le dijo, no, es que tú no me eres de bendición. Y mi amigo le dice, pero es hora de trabajar. Estás a destiempo para mal. Hay gente que hace cosas a destiempo para mal. Miren, todos ustedes, y creo que al igual que yo, hicimos la resolución de comienzo de año. ¿Quién hizo la resolución? ¿Quién hizo su resolución ya? Resolución es todas las metas. Levanten la mano para ayudarme a cuenta. ¿La hicieron? Levanten la mano. No, levanten la mano porque las caras no las veo. Los demás, Dios los bendiga. Miren, la cuestión de la resolución tiene dos caras. Como toda la presión extra que cualquiera se mete encima sin saber en dónde se mete. Porque en el mes de marzo, la mitad de nosotros no vamos a hacer ni la cuarta parte de lo que hemos dicho que vamos a hacer. En enero todos hacemos dieta, en enero todos nos consagramos, en enero todos queremos leer la Biblia en un año, en enero queremos reconciliarnos con nuestra pareja, en enero queremos amar más a la suegra, amén. En enero queremos traer almas y llega marzo, es más, te doy chance hasta abril porque es Pascua, ¿ves? Y uno se anima porque Cristo resucitó y los sueños resucitan y a ustedes les encanta escuchar ese tipo de cosas. ¡Aleluya! Doble bendición para ti. Todos los pentecostales presentes, díganme amén. ¡Amén! La cosa es que la batería nos dura un par de meses nada más. Porque si bien hacer resoluciones no está mal, quizás es hacer cosas a destiempo.
pero a destiempos de mala manera. Quizás creo que lo que tenemos que hacer es tratar de vivir nuestra vida lo más simple posible. Y a pesar de que no se pueden hacer cosas en el tiempo correcto, en el gusto correcto, de la manera correcta, hay un montón de cosas que podemos hacer aunque se considere a destiempo. Y no cosas que nos perjudiquen, al contrario, cosas que sean de nuestro beneficio, para nuestra madurez espiritual y obviamente para el desarrollo de la iglesia. No te olvides que tenemos una tremenda buena noticia para darle a todo aquel que nos quiera escuchar. Y si no me quiere escuchar con palabras, lo puedo hacer con actos. Y si no puedo hacer actos, lo voy a hacer con mi comportamiento. Y estoy seguro que alguien que no escucha palabras, porque para ello están los políticos, que no recibe actos, porque hay mucha gente que no ama a Dios, que no sigue a Dios, que no tiene nada de Dios y es muy buena, ¿saben? No sé si te ha pasado lo que me ha pasado a mí en la vida. Ha habido mucha gente que de Dios no tiene ni 5 centímetros de temor y ha sido tan buena conmigo. Dios los ha usado como aquellos cuervos para alimentar al profeta. Y gente que no teme a Dios, que no quiere a Dios, que no sirve a Dios y posiblemente no lo quiera ni servir, ni seguir, ni cambiar su vida nunca. Sin embargo, Dios, en su gracia, sin que ellos lo sepan, Dios los usa a ellos para bendecirme a mí. Eso quiere decir que el hecho de que yo pueda hacer cosas no es exactamente lo que la Biblia nos enseña. Hay algo que nadie puede hacer por nosotros y es comportarnos como lo que creemos, como lo que somos, y es comportarnos en ese caminar de la buena noticia. Voy a darte 3 ejemplos lo más rápido que yo pueda. De 3 personas o 3 personajes o 3 eventos que en la Biblia nos relatan que fueron personas eficaces en su evangelización simplemente por cómo se comportaron. El primer ejemplo que te doy es Pablo y Silas en la cárcel. Hechos de los Apóstoles, no lo busques, solo anótalo o tenlo en tu mente, voy lo más rápido que yo pueda. Hechos 16, del 25 al 32, Hechos 16, dice lo siguiente, que Pablo y Silas fueron encarcelados porque se meten en un lío, porque le sacan el demonio a una persona que era divina. Cuando Pablo y Silas entran en acción, reprenden a esta persona, era una mujer que le daba bastante ganancia a sus empleadores, claro, iba adivinando, iba cobrando, iban haciendo dinero. Perdón. De repente Pablo y Silas oran e interceden por esta persona con problemas de demonios. La persona queda libre, se arma un escándalo bárbaro porque el empleador se pone a escandalizar porque se le cayó el negocio. Ahora Pablo y Silas terminan presos. Dice la Biblia que ellos terminan presos en lo último de lo último de la cárcel. ¿Dónde estaban Pablo y Silas? Lo dije como 3 o 4 veces lo último, ¿no? ¿Lo pueden repetir conmigo? Allá. Dice la Biblia que desde ahí, en la noche, ellos se pusieron a cantar. Para ser más específicos, dice el verso 25, a eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y todos los presos lo escuchaban. Así que tenemos a 2 personajes que se meten en un lío que no buscaron, terminan presos en lo último de la cárcel, a la medianoche se ponen a cantar, se ponen a orar, se ponen a adorar. Todos los presos obligadamente como una especie de música funcional, Alexa, Siri, y todo el mundo escuchaba ahora a estos 2 personajes cantar y adorar al Señor a pesar de que estaban presos y a pesar de que estaban en lo último de la cárcel. A pesar de que habían sido presos por no haber hecho nada malo, sino todo lo contrario, algo muy bueno, y fue haber liberado a una persona con problemas de demonios. Dice la Biblia que lo que ocasionó que estos 2 personajes se pusieran a cantar fue un terremoto, un sismo. La tierra se movió, la cárcel se vino abajo, todo se hizo pedazo y por lo tanto había una gran oportunidad de ser libres y salir corriendo otra vez a la famosa libertad. Cuando eso sucede, el carcelero ya había sacado la espada para matarse, porque dicho sea de paso, en ese momento cuando un carcelero no podía servir eficazmente a Roma, no podía hacer su trabajo de manera coherente y perdía a presos, lo que pagaba era con su propia muerte.
Sí perdía presos, pero inmediatamente él era ejecutado por las autoridades. Así que el carcelero, para ahorrarse el trabajo, él mismo sacó la espada y él mismo se la estaba por clavar. Te estoy relatando la historia de la Biblia. Entonces, en ese mismo momento, Pablo pega el grito y le dice, no te mates, aquí estamos, ninguno de nosotros se ha ido. Présteme toda la atención posible porque todo lo que te conté como historia es para llegar puntualmente a esto. El carcelero, quien había escuchado a Pablo y a Silas cantar, quien posiblemente nunca había escuchado jamás acerca del Evangelio, quien no sabía nada de Cristo, quien no tenía noción de lo que estaba por sucederle en la vida, le pregunta a Pablo y a Silas, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué es lo que tengo que hacer para ser salvo? A los que conocen un poco más la Biblia, yo les pregunto, ¿en qué momento Pablo y Silas le predicaron el Evangelio al carcelero? ¿En qué momento Pablo y Silas le presentaron los 4 pasos para ser libre? ¿En qué momento Pablo y Silas lo invitaban a hacer el estudio bíblico? ¿En qué momento Pablo y Silas le dieron el curso del ABC? En ninguno. Parece que el carcelero fue tan afectado como el resto de los presos porque él veía a 2 personajes que estaban presos, pero estaban cantando y orando a un Dios que no veían. La actitud, nuestra actitud, predica mucho más fuerte que la mejor de las obras. Por eso el apóstol Pablo, en la carta a los Corintios, hablando del amor, dice, yo puedo dar mi cuerpo, puedo entregar mi cuerpo, puedo darme en muerte por obra, pero si no tengo amor, yo no soy nada. Segundo ejemplo que te quiero dar en el día de hoy, y es una historia fascinante, una de las historias que más me fascina de la Biblia personalmente, y es la historia de la sanidad de un ciego de nacimiento. El Evangelio de Juan, en el capítulo 9, verso 13 al 28, por cuestión de tiempo voy más rápido y yo mismo lo relato, pero te encargo que lo leas en casa si es que gustas hacerlo. Me encanta esta historia porque es una discusión tremenda entre la religión organizada, la mafia de la iglesia, y Cristo haciendo la obra. Una cosa que se choca entre sí tremendamente, ¿saben? Estamos tan separados de lo que realmente Cristo quiere y quiso de la iglesia. Pero si recalculamos y si recuperamos la pasión por la evangelización y si vemos la vida realmente de Jesús como Él mismo se desarrolló en su manera de anunciar lo que Él venía a anunciar, nos va a encantar aprender la manera más simple de hacerlo. Dice esta historia que había un muchacho que era ciego de nacimiento. La razón por la cual la Biblia aclara que era ciego de nacimiento es por lo que va a pasar después. Siempre hay alguien que Dios lo toca y lo usa. Lo fue a buscar hasta el 7-Eleven al agua. Dice la Biblia que somos un cuerpo, ¿no es así? La Biblia dice que somos un cuerpo, ¿sí o no? ¿Alguno de ustedes tiene sed? ¿Sí? Ahí les va un traguito. El ciego de nacimiento es un personaje que la Biblia tiene que decir que es ciego de nacimiento por cómo se va a desarrollar la historia. Está este ciego de nacimiento, Jesús lo toca, lo sana y se arma un escándalo terrible. Y empiezan las preguntas. Cuando conocen al ciego de nacimiento, los fariseos se pueden interrogar, ¿cómo fue que pasó? ¿Cómo no pasó? ¿Quién te sanó? ¿Cómo no te sanó? Y el ciego simplemente dice, miren, lo único que yo sé es que yo era ciego y ahora veo. Lo único que yo sé que parece que este que vino a sanarme, parece que es profeta. Los fariseos del momento, los religiosos, la mafia, querían intervenir en este asunto y él simplemente le dijo, esto es lo que yo tengo para decirle a ustedes, es que yo era ciego y yo ahora veo. A veces pienso que la evangelización más eficaz es que simplemente compartas con tu palabra, con tu expresión, con tu simplicidad. Y simplemente le cuentes a los demás lo que eras y lo que ahora eres. Nada más. ¿Cuántos de ustedes tienen historias con Dios? ¿Cuántos de ustedes tienen historia? Levanten la mano, por favor. Bien, yo conozco a la gran mayoría, no conozco toda la vida, pero podría decir, cuando hablo de historia, podría decir, bueno, miren, por ejemplo, yo vengo de una familia, ¿quieren que le cuente la mía brevemente?
¿Saben cómo Jesús interrumpió la salvación de la familia Ventura, que es mi familia? Jesús lo hizo de la siguiente manera. Déjenme, se lo relato de manera muy rápida para orientarlos. Mi mamá era una persona que sufría de muchísima depresión. Y en un momento, a algunos ladrones se les ocurrió asaltar mi casa. Entraron a mi casa y este grupo de ladrones estuvieron como por 1 hora y media robando todo lo que tenían al alcance. Yo tenía aproximadamente unos 11, 12 años, posiblemente la edad de mi hija del medio ahora. Se robaron todo, queridos, hasta la plancha, calcetines, tenis, todo, de esos robos tipo Latinoamérica. Usted entiende lo que le hablo, ¿verdad? ¡Uf! Mi mamá sufría de depresión. No puedo yo decir que era una depresión crónica, además era muy niño, no tengo mucha idea, pero puedo decir que sí sufría de eso. Cuando nos pasó lo que nos pasó, mi mamá, por lógica, entró en un pozo depresivo tan fuerte, pero tan fuerte que no podía levantarse de la cama. Mi vecina, que era creyente, que obviamente tenía una amistad de vecina con mi madre, le dijo: Esther, ¿qué te parece si venís a la iglesia? Simplemente acompañanos y bueno, vamos a hacer una oración por ti. Si sirve, sirve, y si no sirve, si no pegó, despegado estaba. Mi mamá aceptó la invitación. Ese día fue a la iglesia y Jesús estaba esperándola para encontrarse con ella. Mi madre tuvo un encuentro con Jesucristo genuino, único, inexplicable. Por el resto de su vida, nunca más vi a mi madre sufrir de depresión ni llorar, sino solamente cuando adoraba a Cristo. Nunca más, yo personalmente como su hijo del medio, vi a mi madre en esa crisis. Todos tenemos una historia. Todos tenemos una historia. Quizás la tuya no es de depresión, pero es de sanidad, pero es de cómo Dios compuso tu matrimonio, o simplemente cómo Dios le dio sentido a tu vida. Todos tenemos una historia. El ciego tenía una historia, que era ciego y ahora veía. Punto. Ahora, claro, va a haber quien quiera buscarle las 5 patas al gato, pero a esos mándenmelos a mí. Los hermanos de la iglesia vienen y dicen: bueno, habla el evangelio de Mateo. Mateo no vino hoy. ¿Mateo cuál? ¿El hijo de Alejandro? Está bien, hay gente que no tiene tanta habilidad como otros de conocer toda la Biblia, de saber teología, de saber armar un sermón y de dar una clase de hermenéutica, de homilética. Está bien, perfecto. Yo entiendo todo eso es muy hábil, es muy bueno, muy importante. Bueno, personalmente me encanta y puedo compartirte de lo poco o mucho que yo pueda saber, pero eso no es indispensable. Lo indispensable es que compartas tu historia desde tu sencillez, desde tu quietud, desde tu posición, desde tu conocimiento. Lo consideres que tu conocimiento sea poco, sea mucho, no sea nada. Tú te encontraste con Cristo y con eso basta. El ciego de nacimiento. Tercer ejemplo, y ahora sí termino. Como todo predicador siempre digo lo mismo. ¿Se acuerdan la mujer samaritana? ¿Se la acuerdan, verdad? Una mujer que en la historia de la Biblia es conocidísima. Juan, capítulo 4, relata la historia de ella. Y es porque es una mujer no solamente pecadora, sino también porque parece que tenía un problema de estabilidad emocional, porque 5 maridos había tenido y el que tenía no era de ella. Así que la pobre iba por el 6º y nada, no pegaba el bueno. O quizás ella no era la buena. El segundo problema que la mujer tenía era que era samaritana. ¿Era qué? Samaritana. Esto es como yo decirle a ustedes, era capitalina. Yo no sé en otros países, pero en el mío, la gente de Buenos Aires, que es donde somos Paola y yo, quizás no somos tan bien vistos, somos un poco quizás como rechazados por el resto de Argentina, rechazados en el buen sentido, porque nosotros somos como los porteños, los pícaros, los vivos, los que no sabemos todo, ¿no? Los que somos los guapos, los que... Hoy no tengo gente del DF acá, ¿verdad? Es como esa broma que entre mexicanos hacen, ese haga patria, agarre un mexicano, ¿no? Y se están riendo, no sé porque no los veo. Chilango, gracias. Sí, chilango, ese era el de...
y esa competencia. Que bueno, los samaritanos creían que ellos eran el lugar propio de adoración. No, había que adorar en Samaria, porque acá es donde Dios está. Acá es, no es en otro lado, es acá, es en Samaria. Y los judíos, el resto, decían, no, nosotros somos los puros. Los samaritanos eran mixtos en cuanto a su sangre. Los judíos no, ellos eran los puros, ellos eran los verdaderos hijos de Abraham. Los otros eran los mixteados, los arrimados. Y entonces, ante esa tensión cultural, racial tan fuerte entre judíos y samaritanos, a Jesús se le ocurre primero hablar con una mujer. Hombres y mujeres en esa época no se podían juntar en un rinconcito a hablar como en el día de hoy. Eso era algo terriblemente pésimo y pecaminoso, sobre todo para alguien que era judío de verdad. ¿Cómo voy a hablar con una mujer? La mujer tenía el valor de un objeto. Encima que era mujer, era samaritana. Era de las que, encima de ser mujer, era samaritana. Era de las mixtas, era de las cualquieronas. Súmenle a esos, mis queridos, que tuvo 5 maridos o 5 compañeros y el que tenía era el número 6. Terrible la samaritana. Rompecorazones. Y Jesús se acerca a ella y le dice, ¿qué te parece si me das de beber del agua que tienes ahí? ¿Se acuerdan la conversación? La mujer le contesta, ¿cómo tú eres un hombre y tú eres samaritana? Como tú siendo hombre y yo siendo una samaritana, tú vienes a mí, a pedirme que te dé de beber. No podemos mantener una conversación. Hello, eres hombre, eres judío, soy mujer, soy samaritana. ¿Qué haces hablando conmigo? La conversación ustedes la conocen, cómo termina. Jesús termina diciéndole, no a modo de reproche, esta es tu vida y no ha sido buena, la debes corregir. Por favor, compón y simplemente recibe aceptación y perdón de quien te ama, que es Dios. La mujer pobre con semejante noticia, con semejante buena noticia, hasta del agua se olvidó. Y salió corriendo para su ciudad, para su rancho, para su gente, y le dijo a todo el mundo, miren, me parece, miren qué predicación tan fácil, por favor. Me parece que me encontré con alguien que es profeta. Me parece que me encontré con ese que ustedes están considerando que es el Mesías. ¿Qué les parece si les digo dónde está para que ustedes también vayan a escucharlo? ¿Saben cómo termina la historia que estoy intentando relatar? Termina con la conversión de muchísimos más samaritanos por el mensaje de una mujer, por el mensaje de una loca, por el mensaje de una inestable, por el mensaje de una persona que no podía vivir sola, por el mensaje de una persona marginada en todo el sentido de la palabra, porque además de samaritana era una cualquiera, por el mensaje de una mujer que en un encuentro con quien transforma lo que nadie transforma, con quien cambia lo que nadie cambia, por un encuentro con quien da sentido cuando la vida no tiene sentido, por un encuentro con el dador de la vida, ella fue la razón del avivamiento de toda su ciudad. Porque dice la Biblia, y te encargo lo leas en casa para asegurarte lo que estoy hablando, que la gente que estaba en esa ciudad llamada Samaria corrieron donde Jesús para escuchar ahora. Cuando ellos escucharon ahora a Jesús de primera mano, también creyeron en ese mismo Jesús. Ahora volvieron donde la samaritana a decirle, ahora creemos, no solamente por lo que tú nos estás diciendo, ahora creemos porque ahora lo vimos y lo experimentamos con nuestros propios ojos. Creo que hay algo que tenemos que cambiar en este día. Y es quitarnos un poquito la religiosidad de encima. En el buen sentido de la palabra, creo que debemos quitarnos un poquito la estructura de encima. Y creo que todos tenemos la bendición, la virtud, la gracia de poder convertirnos en verdaderos evangelizadores. Y algún día
ojalá sea pronto, podamos decirle al mundo entero, imítenos a nosotros, como nosotros también imitamos a Jesucristo. Y no imítenme ustedes a mí porque yo soy mejor que ustedes. Saben, acá no hay escalafón. No se crean el cuento de que alguien es mejor que ustedes porque es un ministro, o porque es apóstol, o porque lo llaman reverendo, o porque tiene algún cargo en la iglesia. Eso es mentira. Lo que Martín Lutero en la Reforma peleó fue el sacerdocio de toda la iglesia. Y el sacerdocio de toda la iglesia significa de que todos nos pertenecemos y que nos ministramos mutuamente. No te creas nunca que hay alguien que es mejor que tú. No hay gente más espiritual que otra. No hay gente más santa que otra. No hay una persona en el mundo que deje de ser espiritual si cree en Jesús. Y no hay una sola persona en el mundo que sea más santa que tú, porque lo único que santifica es el Espíritu Santo. Lo que la persona puede hacer es actuar y hacerte ver a ti, como la misionera al África. Se puede vestir en santidad y demostrarte a ti que es mejor. Pero la verdad, mis queridos, es que el único que pesa los corazones es Jesús. Y creo que debo hacerte un llamado en esta oportunidad. Un llamado a la honestidad. Si te pones en pie, vamos a orar juntos en un momento. Y estoy seguro que cuando entraste tomaste tu copa y tu pan versión COVID. Y lo que quiero hacer en este día para cerrar es que te recuerdes, mi querido, que te recuerdes que todo lo que tienes y que todo lo que eres es solamente por gracia. Es solamente por su gracia.